Ya, como les comentaba, ahora vamos a ver el tema de las razas lecheras y la primera que vamos a ver es la raza frisona. Es una raza de origen entre Alemania y Dinamarca y unas islas ahí que son las de Frisian que se llaman, ¿cierto? Eh, eh, bueno, es de climas húmedos como el que tenemos nosotros, o sea, tan húmedos no, pero sí frescos, como patagónicos, por así decir, de ese tipo de clima. Está muy poco difundida en el país, sin embargo, sí existen algunos de estas especímenes y algunas, digamos, la han traído en el fondo, básicamente porque tiene una muy buena precocidad, ¿cierto? Es muy prolífica y además es muy buena lechera. Estamos hablando de que produce entre 500 y 600 litros en 250 días, sobre todo en algunos países que la trabajan obviamente de forma exclusiva. Es una lana de cruza media y es de corderos precoces. Esta es la famosa frisona. Se ha ocupado mucho para cruzamiento, sobre todo para mejorar la calidad de la prolificidad del fondo. Esta es la típica raza de oveja frisona, ¿cierto? Es como uno podría decir, se parece a la Suffolk, muy parecida a la Suffolk, pero tiene otras características, obviamente, esta es cara blanca. Más que nada parecía porque tiene destapada la cabeza hasta atrás, distinto de otras razas de lana que son cara blanca igual, incluso hasta la texel que tiene bien cubierto, digamos, hasta la zona de, digamos, de la oreja o un poquito más arriba de los ojos, ¿no? Pero tiende a ser más fina esta raza, ¿ya? Esta es la famosa raza frisona. Acá en Chile hay, ¿ah? Línea siempre la ha trabajado porque, perdón, eh, no. Línea la ha trabajado siempre porque es parte de las cruzas que hicieron, es parte de las razas que la ocupan en su tetra híbrido. Eh, porque tiene los tetrahíbridos de línea, que es la raza Hidango que se conoce aquí en Chile, es muy similar a esta, se parece harto. Pero existen, se llama tetrahíbrido porque está formado por Dorset, Merino, Frisona y Suffolk, y se conoce como Dome Fisú, Dorset, Merino, Frisona y Suffolk. Dome Fisú. Esa es uno de los tetraedros. Hay otra, creo que es, no me acuerdo cuál es la otra que me tengo entre medio por ahí, pero esta es una de las razas que siempre ha estado, en línea siempre la ha tenido, sobre todo en la zona central, y ahora obviamente también se ha diseminado en alguna otra zona. Creo que también la ocuparon para cuando se creó la raza austral, de aquí de la Universidad Austral, que al final después eh, se perdió también esa raza. Pero sí he estado en algunos planteles de la Patagonia, ¿no? Como les decía, es una muy buena lechera y produce muy prolífica. Lo que pasa es que, claro, no se disemina tanto porque es una raza que no tiene mucha lana, en el fondo. Entonces, por lo que es la industria lanera en Chile y para lo que se ha ocupado, no es muy... eh, la característica de esta raza no es aportar ni lana ni carne, es aportar prolificidad y leche, ¿ya? Entonces, por eso siempre se meten los cruzamientos cuando se crían nuevas razas o se trabajó en algunos instantes en esta raza. O sea, por ejemplo, en un plantel que yo quisiera aumentar prolificidad, sí o sí yo tengo que meter algunas hembras o machos, digamos, frisón, ¿ya? Para poder aumentar esa característica, si quisiera. Y sobre esa F1, digamos, después poner, no sé, pues, uno de raza terminal, un Texer, un Suffolk, lo que sea, ¿no? Así, algunas personas han ido, digamos, haciendo algunos tipos de cruzamientos, algunos, no experimentos, sino que un poco como jugando un poco con algunas características de ciertas razas presentes. Como les decía, Elinia en la zona central y ocupó mucho, sobre todo en la zona de la estación experimental de Hidango, y de hecho se creó esta raza y la llaman tetrahíbrida o raza Hidango, específicamente creada en Chile y formulada, digamos, bajo esta mezcla, digamos, de raza, insisto, Dorset, Merino, Frisón y Suffolk, la famosa Dome Fisú. Ya, todavía obviamente la tienen y la han manejado. De hecho, acá estaba acá en Carillanca y no sé qué pasó, bueno, después de que se fue Oriela Romero de ahí, no sé qué pasó con el núcleo ovino en realidad. No sé quién trabajaba ahora último, ¿ya?
Ya, pues esto es una de las razas que está. La otra raza que está y que obviamente pertenece y todavía hay planteles que la tienen es la raza Laxa o Lacha. La Lacha como tal es de origen vasco, que significa basta, o sea, que es por el tipo de lana que tiene, que es un tipo de lana que se conoce como burda. En Francia es conocida como manège, es la misma raza, pero es un biotipo francés, digamos. Es bastante lechera. Se habla de que esta raza es una de las más primitivas, digamos, originarias de España. Por lo tanto, es una raza muy, muy antigua. Es lechera indiscutiblemente, tiene una ordeña entre 5 a 6 meses, ¿cierto? La mayoría de las leches, bueno, junto en España, por ejemplo, se ocupa con leches de oveja de raza carranzana, ocupan queso con denominación de origen, por ejemplo, Lidiazábal en el País Vasco y Navarra. Y bueno, hay muchas denominaciones de orígenes del queso, digamos, de allá. Allá en España, obviamente, es muy difundida y es una raza exclusivamente ocupada para el tema de los quesos. ¿Ya? Y el queso de oveja ya es muy, muy apetecido. Acá también, obviamente, se ha hecho, hay un par de experiencias. Creo que tengo al final, bueno, voy a enviar un video para que lo vean de una experiencia en Chile. Eh, bueno, esta es la característica principal. Estas son, de hecho, son imágenes del plantel que está en Chiloé, ¿ya? Y bueno, esta es uno de los planteles que hay otro que está en Osorno, que ocupan esta raza para poder la fábrica de queso, ¿ya? Si se dan cuenta, su lana es bastante característica, no es lo más importante, lo importante de esta raza es su característica de prolificidad y lechera, ¿ya? No es muy difundida, por lo tanto, y también respecto al queso, no es muy difundida. Y es una raza que lamentablemente tiende hasta estar en grupos muy pequeños y no es muy difundida básicamente porque la gente no trabaja mucho el queso ovino aquí en Chile, ¿ya? Y siendo un queso que a nivel gourmet es bastante apetecido, de hecho, la persona que cría de Chiloé incluso fue a competir con su queso hasta el mismo País Vasco porque allá en España hacen competición dentro de los países, dentro del País Vasco, en el fondo, en España hay una competición bastante famosa y hay una categoría que es de quesos producidos fuera de España. Y en esa categoría este caballero creo que quedó dentro de los primeros lugares, entonces está produciendo muy buen queso. Está apoyado por ProChile, hay todo un tema, ahí lo vamos a ver, si es que vemos, voy a mandar el video. Eh, Otra raza que también es lechera es la Pampinta. Esta es una raza que lo crearon básicamente en Argentina, supuestamente. Es una mezcla entre la frisona y la correal, tres cuartos frisona y un cuarto correal. Este es un desarrollo que se hizo en Linta, de La Pampa, en Argentina. El INTA es como línea de acá, ¿cierto? Instituto, en este caso, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, así se llama en Argentina, y acá se llama Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, línea. Bueno, tiene mucosas y pezuñas pigmentadas, a diferencia de la frisona pura, ¿cierto? Que es de blanca blanca. Cara descubierta, pata descubierta, tiene adaptación y rusticidad, ¿cierto? Es prolífica también, muy prolífica, es bastante misera y precoz. Tiene una producción más o menos de 1,2 litros por día en más o menos 220 días de lactancia. A diferencia de la lacha que vimos recién, que es entre 5 o 6 meses, o sea, es harto. Bueno, andan por ahí en realidad. Sí, son 3 4 sí, andan por ahí, más o menos la lactancia dura más o menos lo mismo, 5 o 6 meses. ¿Dónde se produce esta? Lo desconocí porque acá también en Chile han traído algunos. Esta, más o menos, los tambos le llaman lechería, a la lechería argentina le llaman tambos. Ahí están más o menos la distribución. Si se dan cuenta, de esta en Argentina hay mucha, mucha, mucha de esta pampinta que le llaman, ¿ya? ¿Ya? Y si se dan cuenta, ahí está la distribución de estas, digamos, lecheras, exclusivamente de Argentina. Acá han traído, en algún momento se trajo a línea igual, justamente para experimentar, básicamente, para ver si andaba bien o andaba mal, pero no es muy difundida.
no estaba muy presente, por así decirlo. Ahí está, tiene unas características, la única diferencia que tiene con la frisona es que tiene pigmentación más oscura, ¿cierto? Lo que es nariz y morro. Insisto, no todas estas razas están en Chile. Le estoy presentando básicamente razas de actitud lechera que se conocen ya. En España existe otra raza que es la manchega, originaria de la región de Castilla, de La Mancha, ¿cierto? Como Don Quijote. Es una raza supuestamente de actitud cárnica lechera, pero está más orientada a leche, obviamente. Es un tamaño más o menos grande, de 80 a 120, y los machos, digamos, y las hembras de 65 a 80 kilos. Vive en climas extremos, sobre todo en climas más cálidos, sobre todo en la zona esa de la Mancha, ¿cierto? Tiene alta rusticidad, se habla de que la precocidad puede estar entre los 9 y 13 meses de edad en las hembras y tiene buena facilidad de parto y gran instinto maternal. Esta es la manchega. ¿M? Encuentras una carita bastante singular, ¿cierto? Como la típica, como que se conoce como cara acarnerada, o sea que es como media narigoncita, ¿cierto? Como muy curvada su nariz. Con muy poca lana también, pero aptitud lechera absoluta, ¿ya? Algunas producción de razas lecheras, aquí están las producciones, ahí está la frisona, ¿cierto? De 500 y 600 litros, más o menos en 250 días. La pampinta de 190 a 210 litros en 240 días. La churra, manchega, estas son básicamente algunas que existen en España y que más o menos para que vean la proporcionalidad. La frisona, fíjense, es de 500 a 600 litros. Bueno, y aquí se me olvidó poner la lacha. La lacha también anda alrededor de esta misma cantidad de litros, entre 500 a 600 litros. Es una excelente lechera. Ahora, algunas razas de origen peletero, y peletero porque en el fondo estas sí que se ocupan en la industria, sobre todo de las alfombras. La primera que les voy a mostrar es la famosa caracul. Uno diría, oh, esta oveja mala gestada, qué rara, ¿cierto? Es como una lana, como parece que tuviera una trenlock, pero es así. Aquí, si se dan cuenta, existe esta caracul que es con cuerno y sin cuerno, o el macho presenta los cuernos. Es una lana gruesa, ¿cierto? Muy ondulada y, bueno, ocupada en estas zonas básicamente. Esta es creo, si mal no recuerdo, es originaria de Afganistán, de esa zona, eh, y en el fondo se ocupa para este tipo digamos, de vestimenta, ¿ya? Ahí tienen. Esa es la famosa caracol. Solamente como ejemplo de que existen distintos biotipos, digamos, de ovejas en Chile y en otras partes del mundo. No vamos a presentar más razas ni nada por el estilo. Es simplemente hacer notar de que existen distintos tipos de ovino para distintas concepciones, ¿ya? Eh, y una vez dicho eso, en fondo uno se pregunta, y es lo que hablábamos en las clases anteriores, ¿cierto? De qué, entonces, qué producir. Tenemos distintas características, ¿cierto? Corderos, lana, leche, corderos para carne, obviamente. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, aquí donde uno se tiene que preguntar y le tiene que, más que preguntar uno, tiene que darse cuenta a la persona, al dueño, cuando están por decidir a la inversión, ver qué tipo de inversión quieren hacer, ¿no? Eh, los tipos de producción de carne obviamente van a variar según la zona y se diferencian en corderos livianos y corderos pesados. Ahora, si nosotros decidimos orientarnos a producir corderos de carne, tenemos que hacer la diferencia aquí en Chile de estos dos tipos, tanto livianos como pesados. Tomando en cuenta que los corderos livianos siempre vamos a estar hablando de corderos que van a tener con suerte entre 9 a 12 kilos o hasta 15 como presentación al mercado. Eso es como una canal bastante pesada, porque yo les decía que incluso se está faenando con menos kilos, hasta 15 kilos. En Magallanes se faena hasta 25 o 30 kilos y produce una canal no más allá de 9 a 12 kilos. Versus un cordero pesado que su canal puede pesar entre 18 o 20 kilos, porque estamos hablando de un cordero sobre 40 kilos o 40 kilos y de ahí para arriba, ¿ya?
Entonces, y esta permite presentaciones más o menos con corte. Si ustedes se dan cuenta, van a la industria, digamos, o los supermercados, sobre todo, hay algunos que tienen cortes, digamos, de cordero magallánico, y si se dan cuenta, prácticamente es un cordero bastante chico, ¿cierto? Los cortes que se dan a veces vienen casi media canal entera. eh, Sin embargo, el cordero pesado te permite presentar esto en canales o distintos cortes, ¿ya? Entonces aquí hay harta diferencia entre uno y otro, y aquí es donde hay que hacer ver qué es lo que se quiere ver, tener corderos pesados o tener corderos livianos. Nosotros estamos condenados a tener solamente corderos pesados, esa es lo que la estructura que se da, digamos, acá en Chile. Nosotros tratamos de siempre, no en Chile, perdón, acá en la región. Acá en la región lo que se produce es cordero pesado y todo lo que es cordero liviano es en la zona de La Pampa, en Magallanes, Coyhaique, de ahí para arriba, o de ahí para abajo en realidad, como se quiera ver. Y aquí hay una diferencia entre cordero vivo y, perdón, cordero liviano y cordero pesado. El cordero en peso vivo, por ejemplo, cordero liviano va de 20 a 25 kilos, el cordero pesado de 35 a 45, el peso de la canal o de la res es de día 14, de 15 a 20 el otro, y así. ¿Ya? Aquí lo dejo en rojo porque esto es bastante variable. Hay algunos que faenan bastante precozmente, por eso se llama cordero lechón, y hay otros que faenan entre los 3 meses y 11 meses. ¿Y por qué pongo 11 meses? Porque lamentablemente acá en la región todavía tenemos mucho este tipo de cordero criollo, que alguna gente lo deja, y como tienen mala producción, a veces están faenando o llegando a feria animales que son bastante pasados en meses, pero recién están llegando como a kilo para faena. Estamos hablando de 40, 50 kilos, pero de un animal absolutamente engrasado y de mala calidad versus los 3 meses que podía darnos, por ejemplo, un Texel o un Safol de mayor pureza. Por lo general, la faena está dado, si imagínense ahora en este periodo, hubo una aparición ahora de agosto, por ejemplo, todos parieron en agosto, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre ya está prácticamente el animal está listo para faena, ¿cierto? Y los que nacen un poquito más tardío, en septiembre, eso queda como para enero. Entonces, siempre estamos hablando que la faena acá en la región, por lo menos lo que se da, la mezcla entre Saffold, Texel y todas sus variedades acá, estamos faenando entre los 3 y 4 meses de edad. En promedio, más o menos entre 35 a 45 kilos, porque no quiero casarme con tan pocos kilos, pero más o menos entre esa peso y edad deberá faenarse acá en la región. Y es lo que está pasando en realidad, más o menos esa es la edad que se faena, ¿ya? Acá el periodo de oferta es más reducido porque como se faenan antes y todo se va. Ahora, en Magallanes, el comercio, digamos, de carne magallánico es bastante, entre comillas, reducido porque todo se exporta, todo va a matadero y está siendo exportado. Entonces, no es que exista tanta oferta, o sea, hay mucho, porque es la mayor cantidad de animales que de la raza cordial que hay mucho, pero como les digo, mucho se va, yo creo que la gran mayoría se va a matadero y se va a exportación. En cambio, acá tenemos un rango un poco más amplio, porque si tomamos en cuenta que hay mucha gente que encasta malamente muy temprano de aparición de junio, julio, incluso ya llegaron cordero, ya está llegando cordero a la feria desde septiembre para adelante, un poquito antes del 18. Entonces si tomamos en cuenta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, incluso hasta abril uno encuentra algunos corderos todavía menos pasados y por eso es más amplio. Entonces, tomando en cuenta de septiembre hasta abril, entonces tenemos un periodo de oferta bastante amplio porque el desorden que existe, digamos, por la cantidad eh, 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 digamos, de animales perdón, los tipos de explotaciones que hay acá en la región, desde alguien que produce bien o que está bien ordenado y alguien que es más desordenado y que tiene, digamos, corderos antes, hay otros que se demoran un poco más, y aparte que tenemos una variedad de razas que a lo mejor puede, digamos, ampliar nuestro rango, ¿no? Pero un poquito, aquí estamos hablando. Ah, sí, sí, sí. Aquí solamente estamos hablando en general de todos los tipos de negocios que se pueden dar. Em,
Bueno, y obviamente la carne ovina es la idea ahora es, y la tendencia no es de ahora, si esto ya viene de varios años ya, de poder hacer cortes comerciales y así poder sacar mayor valor agregado. Por lo general acá en la región lo que se come prácticamente es solamente la media canal, en asado, ¿cierto? Al palo, qué sé yo, pero la tendencia mundial y la tendencia aquí en Chile es ojalá que todo se haga en corte y darle un mayor plus, un mayor valía, digamos, y que la gente también aprenda a cocinar cordero, no solamente al palo, sino que antiguamente yo recuerdo que yo soy de Santiago, entonces yo me acuerdo que en Santiago había mucho cordero disponible en las carnicerías. Mi mamá, yo me recuerdo haber comido muchas veces estofado de cordero, que era el típico estofado de cordero que uno comía, pero era un estofado que tenía que comerse ahí bien hecho, calentito al tiro, porque ya después de la hora se te ponía todo blanco por la cantidad de grasa que traía ese cordero porque era un cordero no especializado en carne. Entonces caía muy pesado de repente y había gente que se estigmatizó la carne de cordero justamente porque presentaba mucha grasa. Y era porque no era un cordero especializado en carne, demasiado grasiento, demasiado pasado en kilos quizás, y ese era el cordero que se comercializaba. Entonces agarró mala fama. Yo mismo como santiaguino cuando llegué acá a la región hace muchos años atrás, también tenía esa estigmatización de ese tipo de cordero. Hasta que obviamente, bueno, no fue ahí. Antes yo ya me había dado cuenta, sobre todo porque cuando uno sale de Santiago y se va a la zona centro-sur, de ahí de la sexta región, séptima región, donde existe harto Safol y Amcher, ahí conoce un tipo de cordero. Allá, para que ustedes sepan, en la zona de central prácticamente el cordero es despeciado igual, no se hace a parrilla, la mayoría. Se saca, se despieza, se cortan los obucos, se cortan las paletas, se cortan las costillas. Todo se hace y se hacen los cortes, digamos, con hueso, pero se hace todo a parrilla. Casi nada se hace, digamos, al palo. Entonces la costumbre de comerse el palo es acá, es de acá del sur. Entonces yo había consumido cordero allá a la parrilla y en cortes, digamos, y bastante bueno, excelente. Pero acá conocí, digamos, la forma, y acá porque es costumbre hacerlo, ¿cierto? Hacerlo al palo. O a la lanza en este caso, porque en realidad la costumbre magallánica de comerlo al palo es de Magallanes, hecho a leña, ¿cierto? Que están como 4 horas con la leña ahí parados todos los corderos. Y eso se ha difundido ahora último a través de algunas ferias expositivas donde han llevado todo el tema del cordero magallánico y la forma de hacerlo del cordero al palo y el cordero parado, digamos, y todo el tema. Pero la tendencia que nosotros deberíamos tener es que este cordero ojalá sea, como les digo yo, despiciado y poder tener la posibilidad de hacer cortes comerciales. A lo mejor no tan comerciales, sino dejar de comer el cordero solamente para el asado completo, digamos, y dejarlo, digamos, algunas partes como para poder tener cordero para hacer osobuco o hacerlo a la parrilla, ¿por qué no? O hacerlo, digamos, estofado. No necesariamente tenemos que comerlo asado, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos, acá hay una donde se pueden sacar todos los cortes, esto ya es un poco más internacional, ¿cierto? De gastronomic, lo saqué, y que es, digamos, cuáles son los cortes y cuáles son las cosas que se ocupan de forma gourmet, ¿cierto? No solamente comerlo entero, digamos, al palo. Y esto es para que vean que la comercialización del cordero no solamente está en comérselo al palo, sino que existe la posibilidad, y muchos lo hacen, y de hecho Magallanes hace rato que está tirando cordero, digamos, envasado al vacío y en corte, nada más que ese cordero es bastante chico, ¿cierto? Y también resulta bastante caro comprarlo a veces. Aquí tienen alguna clasificación de carcasa bovina. Esto vamos a retomarlo después cuando veamos canal, comercialización y canal de carne ovina, pero eso va a ser más adelante. Aquí tienen una clasificación, ¿cierto? Esto es de una fuente, digamos, de Brasil. Y cuando van viendo los distintos tipos de clasificación, digamos, de las carcasas, en este caso digamos, de la exposición de grasa también, y la cantidad de grasa y la cantidad de carne que va a tener. Esto, visto en otras fotos, se puede ver así, por ejemplo, ¿cierto? Cuando no hay no graso, cuando hay poco cubierto. Esta es la típica canal ovina que uno conoce, ¿ya? El cubierto, ¿cierto? Yo creo que este es como, a mí de verdad, mira, un Texel puede que se vea, aunque con mucha carne,
Un Texel se ve más como este de acá, este. Es poco cubierto, incluso como el no graso. El Texel generalmente es así, cuando se pasa, que es muy raro que se pase en grasa. Por lo tanto, más o menos la categoría de un Texel es más o menos así. Y de un cara negra, yo creo que siempre lo he visto con con un poco cubierta de grasa, más o menos esta. Esta es el número 3. Este ya es más pasado, ¿cierto? Un cordero ya más pasado, incluso viejo. Si llegara, estos dos tipos son como los típicos canales de cordero criollo que viene muy engrasado, incluso ni siquiera tienen 3 meses ni 4 meses, tienen hasta 6 o hasta 7 meses, hasta 8. Entonces, ¿por qué? Porque recién ahí, como es un animal hibridado y con muy poca característica cárnica, para que llegue a estos pesos necesita mucho más tiempo. Entonces, al estar mucho más tiempo, obviamente se engrasa más. Entonces, a lo mejor estos tres tipos de carcasa, tanto el no tan cubierto, este cubierto que vendría a ser como un Suffolk y estos que son más grasos, tienen distintas edades, tienen el mismo peso, pero distintas edades. ¿Ok? Entonces, yo básicamente, capaz que sea la misma raza de todo esto, pero no solamente estoy dando a entender de cómo se vería, digamos, una raza de otra en una canal, ¿ya? Em, bueno, en Chile, bueno, hay producción de cordero pesado, ¿cierto? Y eso está dado básicamente, bueno, lo que se hace, bueno, siempre es castrado, descolar, eso es optativo, por lo general se les deja las colas porque no es necesario. Hay una condición corporal que debería ser de entre 2,5 a 3,5, que es la recomendable, en la escala de 1 a 5, obviamente. La lana más o menos está entre 10 a 30 milímetros de largo, no más que eso. Y a veces, bueno, este cordero si se pasa, debería tener no más allá de 7, o a los 7 o 11 meses todavía tienen diente de leche. Por eso se le llama cordero lechón, ¿no? O cordero mamón. Ya, pero los corderos pesados, bueno, ya han visto las razas, un poco ya las vimos, ¿cierto? Cuáles son las características de los corderos pesados, y eso es lo que se trabaja acá. Después tenemos el cordero liviano o cordero patagónico, ¿cierto? Que está más que nada orientado a todas estas mezclas de merino y covo real. Son animales que siempre han pastoreado. Bueno, acá hay diferenciación, por ejemplo, entre el gusto, ¿ah? Muchos dicen que les gusta más el cordero magallánico por el tipo de alimentación que tiene, que claro, influye el tipo de alimentación, que es de este tipo de coirón, cierto tipo de estepa magallánica, que le da como un sabor distinto, versus los pasturas de acá, que le dan otro sabor acá, al cordero de acá, aparte que los canales son absolutamente distintas. Uno es mucho no es que sea tan magro el cordero magallánico, pero es más chica, ¿cierto? Tiene menos proporcionalidad de carne y tiene un sabor, digamos, distinto al cordero de acá. Es muy rico, es rico, no es problema. El tema es que yo lo encuentro chico. No, eh, no logra suplir digamos, para hacer un asado, por ejemplo, un amigo o un curso entero, no sé. Imagínense hacer un asado con un cordero magallánico no nos da. Tendríamos que tener unos dos o tres. En cambio, a veces con un Texel o un Safol bien hecho, bien formado, se puede dar, po. Eh, por otro lado, bueno, y eso esa es la diferencia grande que hay entre un cordero magallánico y uno de peso pesado, ¿ya? Lo otro, bueno, solamente esto estoy viendo los resúmenes de cada una de las explotaciones. La carne como alimento viene dentro de lo que se conoce como carne ovina, esto lo vamos a ver después, insisto, en lo que es comercialización de carne ovina. Aminoácidos esenciales tiene, obviamente, lípidos se entrega, omega 3 y 6, vitaminas B12 y minerales como hierro y zinc. Esos son los mayores aportes que entrega la carne de ovinos, ¿ya? Ya, respecto al comercio de la lana, bueno, aquí hay una propiedad, y aquí está en inglés, pero bueno, están todas las propiedades de la lana que no las vamos a descubrir ahora, pero esas son todas las propiedades que existen de la lana. Se ha usado históricamente por miles de años el humano, ¿cierto? Ha trabajado la lana desde que ha domesticado la oveja.
Y obviamente es muy importante todavía para toda la industria, digamos, de vestir del humano, ¿no? Eh, Existen distintos tipos de lanas, finas y cruzas finas, ¿cierto? Que son las más predominantes. Existen desde menos de 19 micras o 18 micras hasta la más gruesa que puede ser hasta igual o mayor a 32 micras. Pero básicamente las super finas y finas son las que más ocupan. Y aquí tienen algunos tipos de lana. Si se dan cuenta, hay un rizado acá, ¿cierto? Vamos a tratar de alcanzar a ver algo de lana, una clase exclusivamente de lana. Solamente aquí estamos viendo algunas características de cada una de las explotaciones. Bueno, existen estas tres tipos de finuras, digamos, las finas que está dado básicamente con la merino, que son las más valiosas, ¿cierto? Después están las cruzas finas, medianas y gruesas, así son categorizadas, y ahí están las Cordia, la Romney, que ya la vimos, la Lincoln, ¿cierto? Y las Carpet Gould, que son como las estas de alfombra, ¿cierto? Que son las, podríamos categorizar ahí, las criollas. Las Caracul también, que como raza especializada. Pero básicamente las criollas, ahí podrían estar. Los productos según tipo de lana, bueno, las lanas finas, ahí tenemos todo lo que es franela, tejidos de punto, las mejores cachemir, ¿cierto? Ahí están los merinos. Las cruzas finas como las correas se emplean para los trajes y para tejer también. Estamos hablando de trajes para los vestones, todo ese tipo de los ternos, ese tipo. Eh, También están las cruzas medianas, ahí tenemos la Romney March, por ejemplo, utilizadas para tejidos voluminosos o de regular grosor, mantas, frazadas, y aquí está todo. Por eso le digo yo que la Romney es una de las razas especializadas de doble propósito que más pegó acá en la región, sobre todo por la artesanía, digamos, mapuche, ¿cierto? Y están las cruzas gruesas, que están la Lincoln, que ya también la vimos, que es básicamente también para alfombras, tapices, y bueno, y las criollas también lo mismo. También se ocupa harto para artesanía regional. Recuerden que ese es el biotipo que existe aquí en la región, por lo tanto, existe mucho de esa lana en la artesanía, digamos, que se da aquí en la región. Y ahí es donde hay que trabajar, porque no mejoramos la calidad de esa lana y las personas podrían tener mejor calidad de producto, como sí se hace, por ejemplo, en Argentina. En Argentina hace rato que han trabajado el tema de la lana, independientemente que la mayoría de sus animales son de merino o correal también, pero han trabajado un merino, un tipo de merino o esa pampinta también, que bueno, que lo ocupan más que leche, pero la merino y algunas, ellos también supuestamente crearon un merino argentino. Bueno, no tengo por qué no creerles, si ellos tienen muchísimo más experiencia y años trabajando en los vinos que nosotros. Y también existe la posibilidad del famoso merino, el doble propósito, el merino de carne que se conoce, que es un merino hace un tiempo ya llegó y que tiene un tamaño bastante, una alzada bastante similar incluso a la Dorset y con una finura de lana bastante espectacular, de 18 y 19 micras, pero con la posibilidad de tener corderos pesados, no corderos livianos. Estamos hablando de corderos de 35 o 40 kilos. Entonces, esa es como la raza que uno podría pensar que podría estar aquí en la región. Eh, bueno, aquí tenemos distintos tipos de lanas, distintos tipos de vellón, ¿cierto? Algunas más finas, otras entrecruzas, otras más, digamos, para o de carpet o wood carpet, ¿cierto? ¿Cómo se reconoce esto? Según la penetración de tierra, mientras más motuda sea o más fina sea, menos tierra tiene, aquí hay una diferencia, ¿cierto? Esta obviamente casi no le entra nada, aquí sí le entró, por eso se ve la diferencia de colores. Y así un poco la clasificación que existe, digamos. Esto del tema de la lana lo vamos a ver en nuestra clase. Ahora leche. También un poco ya habíamos visto algunas razas de leche, pero ahora vamos a ver algunas características de la producción de leche. Bueno, la leche ordeñada puede ser refrigerada. Acá, por lo menos los que están acá hacen tres tipos de cosas. Existe la posibilidad de refrigerarla, un 17%, de congelarla, que es el 72%. ¿Y por qué congelarla? Porque recuerden que la producción de leche estaba supeditada casi a 5 o 6 meses del año. Por lo tanto, yo tengo que hacerme de leche para seguir vendiendo quesos.
Por lo tanto, tengo que saber congelar. Voy a producir, obviamente, pero como cuando estoy en el pic de leche, obviamente mucha de la leche se congela, ¿ya? Y para poder producir queso. Y hay un 11% que hace las dos cosas, obviamente. Pero básicamente se hacen ese tipo de alcance, en el fondo, de tener que saber congelar, porque obviamente tenemos que tener quesos todo el año. En Argentina, aquí hay un dato que quise sacar de allá, que tiene que ver con el volumen de leche ovina y quesos ovinos producidos en Argentina. Acá en Chile no tenemos datos todavía, lamentablemente. Como ya les había explicado, son muy pocas las explotaciones que hacen este tema y además están supeditadas a algunos predios que tienen. Y además, como ya también saben, estamos en un proceso de censo que aún no termina, lamentablemente, y que no sé cuándo va a estar listo el censo. ¿Ya? Por eso también incluso los datos antiguos que hay. Bueno, pero estos son datos, digamos, argentinos. Lo que es producción de leche respecto a producción de queso. En estos años, por ejemplo, ellos han ido disminuyendo, a lo mejor han mejorado quizás los sólidos porque, si bien es cierto, tienen menos cantidad de leche, pero en 6 o 7 años produjeron mayor cantidad de kilos de queso. ¿Ya? Y eso ha ido en aumento actualmente. ¿Ya? Y aquí tenemos distintos tipos de queso que se ocupan y que se fabrican, entre ellos el pecorino, el mozzarella, manchego, el flor de cebada, torta de casar, roquefort, alfileta y Wensleydale, una cosa así. Bueno, esos tipos de quesos que se hacen acá. El manchego me da la idea que es el típico queso que se hace acá, en el fondo, más que las otras características, porque es muy similar al que he visto yo que produce, o que he tenido yo la suerte de comer queso de oveja. Es bastante fuerte, no es un queso, digamos, que se consuma masivamente, porque es un queso más de tipo para tablas de queso, como para tomarlo con un vinito, ¿cierto? Ese tipo de queso es un queso fuerte, es un queso como para una tabla para picoteo, no es como para consumirlo, digamos, diariamente. ¿Ya? Y también por eso su valor. Y ese tipo de queso que he consumido yo, que básicamente es como de este tipo, ¿no? Un queso maduro, ¿cierto? Más conocido como el chanco o maduro, ¿cierto? Un chanco maduro como el de vacuno. Y es un queso fuerte, ¿ya? Bueno, aquí tenemos algunas instalaciones de lecherías ovinas, bastante similares a los que nosotros vemos en Cabra, que lo vamos a ver también más adelante. No tiene mucha diferencia de una lechería de cabra a una lechería ovina, ¿cierto? Tienen casi las mismas instalaciones, el mismo tipo de, digamos, de sala de ordeña y de equipo de ordeña, y es así, ¿ya? Con dos pezoneras, hay la típica, digamos, que es lechería, digamos, caprina o ovina, es exactamente lo mismo. Ahí tienen una unidad, ¿cierto? Y se va haciendo. Obviamente los animales al otro lado se dieron cuenta de la foto anterior, están algunos con su comedero respectivo, ahí se le da portagrano o concentrado, dependiendo de lo que tenga disponibilidad el agricultor o el ganadero en este caso, ¿ya? Recuerden que mucha de esta leche, como ya les comentaba, tiene que ser congelada para que la producción de queso no pare durante el año. Entonces, sí o sí, las personas que quieran producir queso de leche, de oveja, tienen que tener la posibilidad de poder tener un estanque o un congelador, digamos, ¿ya? Para poder congelar. ¿Por qué? Porque de alguna forma no puede parar la producción quesera. Bueno, en el caso de la estructura de un rebaño, digamos, lechero, por lo general existen ovejas secas que están o en lactancia. No se dejan los machos y hembras solamente hasta 4 meses. Hay borregos de reposición de 4 o 12 meses. Hay borregos también o corderos que son los futuros padres dependiendo de la estructura del rebaño. Recuerden que tienen que tener distintos tipos algunos de estos, muchos de ellos. Ese es el problema que ha tenido, por ejemplo, el personaje de Chiloé, no ha podido renovar mucho su sangre. Entonces, ahí hay un problema de dónde sacar nueva genética. ¿Ya? En cuanto a la curva de producción de leche, estamos hablando de que las ovejas producen más o menos los 45 a 60 días el pic de producción de leche, ¿ya?
Esto también está dado, por ejemplo, en carne, ¿ah? Esto no es que sea exclusivamente de la oveja, digamos, de leche. Por lo general, una oveja, de cualquier raza de carne, por ejemplo, el pic va a estar entre los 30 y 45 días, siempre. ¿Ya? Por lo general, depende de la raza. Por ejemplo, la raza Suffolk tiene un pic de entre los 30 y 40 días. Después empieza a disminuir drásticamente. La Texel igual, hasta los 45 o 50 días, pero después disminuye drásticamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son de mayor de velocidad de crecimiento. Los corderos tienen una velocidad de crecimiento bastante, digamos, rápida. Por lo tanto, en ese mes y medio, 2 meses, alcanzan tamaños y pesos bastante interesantes. Y aparte que el cordero, por lo general, de cualquier raza, ya a los 3 meses, digamos, prácticamente es un rumiante completo. Ya la leche casi no le sirve, por así decir. Entonces, por eso la mayoría de los destetes ocurren prácticamente casi los 3 meses, los destetes naturales, por así decir, ¿no? Hay algunos, obviamente, típicos corderos mamones que se quedan más tiempo, pero en realidad ya es por costumbre. Pero perfectamente uno, y por eso también la mayoría de los productores de carne incluso pueden hacer un destete precoz, que sea a los 2 meses, o incluso antes se hace allá en Magallanes, pero acá en la región usted podría hacer un destete precoz entre los 2 y los 3 meses, pero ahí tiene que apoyarlo bastante. Por lo general, el destete debería estar ocurriendo hasta más. Ahí vi, se me ha cortado. Ya, bueno, como le venía diciendo,
la curva de producción de leche, entonces, eh, claramente no es solamente potestad de las razas de leche como tal, sino también de todas las razas. Pero como les venía contando, la mayoría de los ovinos o de las razas ovinas se hace completamente rumiante, yo creo que desde a partir de los 3 meses, ya prácticamente ahí ya casi la leche no tiene sentido que y casi no debiera mamar, y si mama no le sirve de nada porque ya el rumen está con su completa funcionalidad y los mismos los cuatro compartimentos, así que los otros compartimentos. Entonces, prácticamente de los 3 meses yo diría que es el punto, digamos, de inicial, por así decir, de lo que es completamente un rumiante. Obviamente esa doble función la está cumpliendo a partir del mes de edad. Los corderos, igual que los terneros, más o menos los 20 días, 25 días, ya empieza un poco a ramonear pasto, ¿cierto? A comer pasto y obviamente por observación y por observar al resto del rebaño también empieza a copiar, ¿cierto? Algunas costumbres y de a poquito cada vez más va comiendo más pasto y va tomando menos leche. Pero en esos 2 meses, de 2 a 3 meses de vida, mientras está con su madre, obviamente consume mucha leche y obviamente a medida que la proporción del rumen va aumentando, va disminuyendo obviamente la del agomazo, hasta que finalmente ya después ya no tiene sentido. Por eso le digo que yo creo que a los 3 meses ya es un rumiante como tal. Eh, y bueno, aquí está un poco más o menos el potencial de producción dentro de los 45 días. El tema es que las razas de leche siguen produciendo bastante leche y ya prácticamente los 240 días, 250 días están en el menor producción, estamos hablando de unos 400 ml, que ya es muy poco, ¿ya? Esto es solamente una referencia, es algo que por lo general se debiera estar cumpliendo. ¿Qué proporción tiene, qué composición tiene la leche, perdón, bendigo, la leche comparada con las otras leches? Por ejemplo, en grasa, la oveja tiene muchísimo más porcentaje de grasa, tiene un 7,5 respecto de la cabra y de la misma vaca, ¿cierto? En proteína tiene mayor cantidad de proteínas, entre 4,5 y 5,5, incluso puede ser más quizás en algunos otros estudios. Tiene mayor porcentaje de cenizas también, eso quiere decir que minerales, o anda por ahí en realidad relacionado con la otra raza, perdón, con la otra especie. Y en rendimiento estamos hablando de 12 litros por ordeña, en oveja lechera de 6 a 8 litros y en cabra de 10 a 12 litros en su máxima producción. Estos son promedios solamente, ¿ya? Pero para que vean, en porcentaje de grasa y proteína, esta siempre va a ser mayor la del queso de oveja y por eso tiende a ser bastante fuerte al paladar. No es, insisto, no es un queso que es como suave, es un queso fuerte, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene? Bueno, la principal característica de la leche ovina acá en Chile es la producción de queso, que básicamente está para comercialización de, digamos, de zonas turísticas, ¿cierto? Existe desconocimiento y escasa, digamos, tradición del consumo de queso de oveja, en este caso tanto de oveja como de cabra y también de búfala. El de queso de cabra sí se consume harto en la zona norte. Y el de búfala, por ahí habrán escuchado que existe el queso de búfala, de los búfalos de agua, que están en la séptima región, creo, por ahí, una zona de cerca de entre Talca y Curicó, por ahí para la zona. Hasta el Pancho Savera creo que hizo un reportaje de este queso, que es mozzarella, creo que hace. Y el queso de oveja que está considerado como un producto gourmet, ¿cierto? Es muy apreciado en Europa, como ya lo había comentado. Es un producto que tiene mucha historia en España, Francia e Italia. Son países exclusivamente productores de queso y este queso de oveja es uno de los que más se conoce. Dentro de los que más tiene está el Roquefort, el Manchego, el Etorquil, el Pecorino. Por eso existen los nombres de las variedades, porque son con denominación de origen. ¿Ya? Ya, después tenemos, bueno, una vez que hemos analizado los tres tipos de negocios que podemos tener en Chile, vamos a hacer solamente un ejercicio. Esto es solamente para que vean solamente muestrario de algunas razas. Voy a mostrar algunas fotos nomás como para terminar esta clase. Eh,
el típico Texel, ¿cierto? Ya lo deberían ubicar, ¿cierto? Eh, Aquí tenemos, a ver cuál es esta. Después van a categorizar qué razas son. Es para que vayan soltando un poco la vista, ¿no? Ven, estos son distintos tipos de razas que hemos visto y hemos hablado hoy día. eh, Algunas especiales, otras no, y también tienen lo mismo. El biotipo de animal, si se dan cuenta los distintos tipos de razas que se trabajan tanto en Chile como en Argentina o aquí en Sudamérica, algunos que han llegado, otras que han desaparecido de acá, otras que se siguen trabajando y sus mezclas, ¿no? Aquí los biotipos que existen dentro de nuestra gama de animales que existen aquí están las criollas, para que ustedes vean el champurreo de tipos de razas que hay. Bueno, es así. Algunos tipos de animales que hemos conocido hoy día. ¿Ya? ¿Ven? Ahí están las actinés, ¿cierto? Y en fin, cobo real, ahí tienen cobo real. ¿Ya?